Hola chicos, hoy voy a hablaros de la división de poderes en España, especialmente de la monarquía, que hoy en día es una monarquía parlamentaria. A ver, así que hoy en día, como dije, España es una monarquía parlamentaria. Eso significa que hay un Congreso de Diputados, un Senado o un Congreso, digamos, que ejecuta las leyes del Estado español. Así que la soberanía del Estado de España está en las manos de cada español. Es una democracia plena. Así que hoy en día hay un rey en España, es Su Majestad Felipe VI, es este aquí, y él hoy en día tiene un cargo solamente simbólico, que no tiene ningún poder político y la verdad no puede hacer nada en la política española. Es puramente un símbolo y también es jefe de las Fuerzas Armadas españolas, pero la verdad es un puesto simbólico, no puede hacer nada, no puede declarar la guerra, por ejemplo. Solo es el jefe del militar. Así que, como sabemos, en todos los estados europeos no siempre existía la democracia. Había para muchísimos siglos monarquías absolutas, es decir, que los monarcas tenían poder absoluto en toda la política de los estados. Así que ya podemos ver un poco, queremos saber cómo llegó la democracia a España, cómo ganaron los españoles sus derechos políticos y democráticos. Así que vemos aquí, tenemos dos cuadros que representan las dos repúblicas españolas que se han formado, por ejemplo, la primera se formó en 1873 y podemos ver la bandera, a ver, no se puede ver bien. Aquí, así que tenemos aquí la bandera de la Primera República y tienen el símbolo del Reino de Castillo y el Reino de León, que son los dos reinos principales, digamos, de España. Y también vemos la Segunda República, que se formó en 1931, y vemos también el cuadro, que es muy similar, y vemos también la bandera, que tiene una corona, y también tiene los escudos de los reinos de Aragón y de Navarra, que son también dos reinos que son dentro del Gran Reino de España. Y así que como vemos en estos cuadros, hay representaciones de la democracia. Por ejemplo, tenemos, no sé cómo decirlo, pero tenemos esta cosa que se usa para pesar cosas y hay un peso igual. Es decir, que todos los españoles son iguales bajo la democracia. Y vemos aquí en este escudo, que no se ve bien allí, por ejemplo, pero dice libertad, igualdad y fraternidad. Es igual que la República Francesa, que es liberté, égalité y fraternité, que es una representación de la igualdad de las gentes en las democracias. Pero antes de saber la llegada de la democracia a España y el resto de Europa, debemos conocer la monarquía tradicional que existía para muchísimos siglos antes de venir la democracia a España. Así que no se ve bien, pero hay varios cuadros de los reyes católicos. Tradicionalmente, la monarquía española y europea en general era una monarquía absoluta, es decir, que los reyes eran como dioses en sus propios estados, tenían poder absoluto. Así que vemos, por ejemplo, muchísimos sometidos o sujetos de los reyes y se ve el poder que tiene. Esto es solo un salón de tronos, es lo normal, porque venían las personas para hacer, por ejemplo, discusiones políticas, porque decidían los reyes qué hacer. Vemos aquí la reunión entre los reyes y Cristóbal Colón, y incluyo esto porque la monarquía española no era solo poder absoluto, era casi una religión, que la monarquía española era como mítico, que sus logros, por ejemplo, son los reyes católicos y, digamos, sus heredadores,
eran los conquistadores de América, y también se ve por aquí la rendición de Granada, que pasó de verdad antes de descubrir América. Vencieron a los musulmanes en el sur de España y finalmente han reclamado toda la península ibérica para el cristianismo o para la cristianidad. Así que hay casi un mito sobre los reyes católicos y los reyes en general en España, porque eran míticos sus logros, digamos, del Estado en el pasado. Bueno, y muchísimos años después ya hablaremos de la llegada de la democracia y la monarquía parlamentaria en España. Así que vino con la Revolución de 1868. Durante el reinado de Isabel II había dos grupos, digamos, no mayoritarios, pero los dos grupos más prevalentes políticos en España eran los progresistas, que no apoyaban a la monarquía y querían derechos humanos, derechos naturales y derechos democráticos, con inspiración en la Revolución Francesa, que pasó casi 100 años antes. Y esto inspiró el mundo europeo de tener la democracia. Así que vemos, esto es una demostración, una revuelta, del cual resultó de la abdicación de Isabel II y la instalación de la Primera República, y también una monarquía parlamentaria. Y por eso instalaron a Amadeo I de Saboya, que ni era español, era un rey absolutamente italiano, de la Casa Real en ese tiempo del Reino de Italia. Y de nuevo he incluido la imagen de la Primera República, que se instaló de nuevo en 1873. Así que después de la Revolución pasaron 5 años sin decidir en un rey, y han elegido, bueno, no un rey bueno, pero... Así que, por no elegir un buen rey, dentro de un año o un año y medio, falló la Primera República. Así que la democracia no tuvo buen éxito en España durante estos tiempos. Y mayormente, como dije antes, había progresistas que instalaron la República y conservadores reaccionarios, muy católicos, absolutistas, a quien no les gustaba nada la democracia. Así que hicieron un golpe militar de Estado para instalar de nuevo los reyes borbónicos, que era la familia real de España antes y hoy en día es la familia real, la familia de Borbón. Y con la Primera República instalaron una monarquía parlamentaria, así que había un poco de democracia, pero se manipulaban los resultados de las elecciones, así que no era muy democrático. Y después de 40 años o 50 años de fallar la Primera República, se instaló la Segunda República después de muchísimos fallos políticos de los reyes borbónicos, que en esos años, por ejemplo, se instaló después de la Restauración Alfonso XII, que era el hijo de Isabel II, que no era un buen rey, perdió los territorios en Marruecos, por ejemplo, que eran territorios no importantes, pero muy de prestigio. Así que en 1931 se instaló la Segunda República. Se ve su bandera aquí, que es rojo, amarillo y morado. Y vemos que el pueblo español era muy feliz, los progresistas, porque tenían derechos democráticos antes en la Primera República, pero no los tenían en la monarquía absoluta tradicional de los Borbones. Pero había muchísima inestabilidad económica y política, y por eso de nuevo hubo un golpe de estado militar, esta vez bajo Franco, y con este golpe que falló empezó la Guerra Civil Española. Y veo que se me acaba el tiempo, así que voy más rápido. A ver, así que tenemos, por ejemplo, la destrucción de todo el país, y de nuevo era un conflicto entre progresistas y tradicionalistas, conservadores, reaccionarios, absolutistas, como se quiere llamar. Y así que tenemos varias imágenes de la guerra, y de nuevo se instaló
un régimen más absolutista. En esta vez fue la dictadura de Francisco Franco, un general que estaba en Marruecos, que decidió montar este golpe de Estado y quería restaurar la monarquía, pero como se vio que ya han fallado, él decidió mantenerse dictador. Y Franco no era muy buena persona porque, como antes los españoles tenían más derechos democráticos, durante esta dictadura no había ningún derecho político, nada. Había solo un partido político en el país, el Partido Fascista de Franco. Y bueno, durante toda su vida, desde 1939 hasta 1975, con su muerte, los españoles no tenían ningún derecho político, así que no había nada de democracia, y las mujeres también perdieron muchísimos derechos, porque la Segunda República era muy progresista. Así que las mujeres tenían muchísimos derechos durante este año, porque solo duró un año, y la verdad bajó muchísimo la libertad del pueblo español. Pero después de la muerte de Franco vino de nuevo la democracia, después de una transición de 3 años. De nuevo se instaló una democracia en España, la que tenemos hoy en día. Vemos aquí Juan Carlos I, el padre del actual rey Felipe VI, y él decidió tener la democracia en España porque se vio que el absolutismo no hacía nada bueno para los españoles. Y ya me acaba el tiempo, así que voy muy rápido. Así que hoy en día, en estos tiempos, en 1978, se dieron los derechos democráticos de nuevo a los españoles. Así que de nuevo tenían una democracia donde podían votar los españoles y también había un Congreso de Diputados, así que de nuevo había un puesto simbólico solo para el rey, simbólico y nada más. Así que hoy en día tenemos un rey que no tiene ningún poder político y España es una democracia plena. Y con esto acabamos. Muchas gracias.